El día de hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y estaremos estudiando el versículo 12 y versículo 13. Leo así la santa palabra de Dios, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, queremos venir delante de ti, Señor, a través de los méritos de Cristo, suplicando que usted hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones. Oh Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que me encuentro en debilidad, pero no quiero, Señor, que eso sea una excusa para que mis hermanos no reciban la santa palabra suya. Quiera usted, Señor, usar a este vaso de barro como un instrumento útil en sus manos, para que todos y cada uno de nosotros podamos comprobar la anchura, la altura, la profundidad, la grandeza, la inmensidad del amor suyo revelado en Cristo Jesús por medio de su palabra, la cual fue inspirada por su Santo Espíritu. Hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, ilumine nuestro entendimiento, oh Señor. Precisamos de una intervención divina. Estamos, Señor, desesperadamente y en urgencia necesitando de ti en nuestros corazones. Le suplicamos que en esta mañana todos y cada uno de nosotros podamos ser instruidos, edificados, Señor amado, nutridos en la verdad de su palabra y preparados para toda buena obra, con el propósito único de glorificar su nombre y extender su santo evangelio en todo lugar. Oramos esto, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La enseñanza de hoy lleva por título aceptación del Verbo encarnado. Aceptación del Verbo encarnado. Y en contraste con las enseñanzas que vimos la semana anterior, en donde el versículo 10 y 11 del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que Cristo, el Verbo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En contraste con este contexto en el que hay un rechazo al Verbo, en el que hay un desprecio por el Verbo, en el que no quieren conocer a Cristo, en el que no quieren recibir a Cristo, en el que lo rechazan, el versículo 12 es una luz de esperanza y dice: sin embargo, más a todos los que le recibieron. Esto es una expresión que dice: a pesar de todos los que le rechazaron, hay quienes sí le recibieron. Hay un grupo que sí recibió al Verbo de Dios. Hay un grupo que no lo despreció, hay un grupo que no lo rechazó. Y me propongo entonces estudiar estos dos versículos, hermanos, a más profundidad o a detalle. La primera frase que nos marca el Evangelio de Juan en este versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron. Esta expresión viene del griego original, que significa cualquiera, quien quiera que sea, cualquier clase de persona, sin distinción de nación o condición social. No hay ya condiciones para poder recibir a este Verbo que viene a traer luz y vida a la humanidad.
Dice, quienes quiera que lo reciban, más a todos los que le recibieron. En contraste con que los suyos no le recibieron, hay una luz de esperanza que dice, quienes quiera que sean los que le reciban, ellos recibirán vida, ellos serán llamados hijos de Dios, ellos recibirán la luz. Quienes quieran, sean saduceos, sean fariseos, sean eruditos, sean ignorantes, sean hombres, sean mujeres, sean adultos, sean niños, sean ricos, sean pobres, a todos ellos, a los que le reciban al Señor, ellos, dice el versículo 12, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Juan capítulo 17, en el versículo 8, en la oración que Cristo está haciendo, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. No solamente han recibido las palabras que tú me diste, dice nuestro Señor Jesucristo, sino que dice, ellos han creído en estas palabras, han creído que tú me enviaste, han recibido las palabras y han creído. Esta enseñanza es importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los judíos, escuché esto, tenían como costumbre en su enseñanza histórica que a ellos pertenecía los privilegios, a ellos pertenecía la salvación. Ellos eran, por así decirlo, de una manera física o fisiológica, eran hijos de Dios por ser miembros de la familia o tener linaje de un hombre llamado Abraham. Así que los judíos, los israelitas decían, nosotros ya somos hijos de Dios porque nosotros descendemos, venimos con un linaje, un abolengo, ya que de Abraham, en quienes fueron todos los pactos, el primer de los patriarcas. Sin embargo, Juan, el evangelista, el autor del texto, dice, no, es a los que le reciben a él, a todos, sean que vengan del linaje o no de Abraham, y eso lo profundizaremos más adelante. Dice, a los que le reciben, y esta expresión reciben implica muchas cosas, y una de las que me llamó la atención es recibir al verbo implica no una pequeña visita en la casa. ¿Recuerdan aquel pasaje en el que Marta y María reciben al Señor Jesucristo en su hogar? Marta continuó haciendo los oficios o deberes del hogar. Sin embargo, María decidió dejar todo a un lado y dedicarse a una única cosa, a recibir al Señor. Pastor, ya le habían abierto sus puertas, ya estaba dentro de la casa, sí, pero Marta no le recibió. Pero era la casa de Marta, sí, pero no le recibió. ¿Por qué? Porque recibir implica hacer o atender a aquel a que es recibido. Es decir, cuando María atiende al Señor y deja todas las otras cosas como un segundo, tercer o último plano, ella está verdaderamente recibiendo al Señor, tanto que el Señor le alaba diciendo, una sola cosa era necesaria. ¿Cómo? Sí, recibir al Señor. Una sola cosa necesaria, creer en el Señor, recibir al Señor. ¿Y qué le dice? Y María ha escogido la mejor parte. Marta, apresurada, le dice, maestro, ¿no tienes cuidado de mi hermana que está ahí tranquila? Cualquier mal intérprete de la Escritura podría utilizar ese texto para predicar en contra del ocio. Oh, mis hermanos, pero María no era una ociosa. María había recibido al Señor. Era lo mejor que podía hacer. Desatender todas las otras cosas para atender al Verbo hecho carne, a Dios encarnado. De esa misma manera, cuando decimos, mas a todos los que le recibieron, está apuntando a aquella persona, no que hace una pequeña oración de 3 o 5 minutos diciendo, Señor, te recibo en mi vida, sino aquella persona que cambia su actitud, que cambia su manera de vivir para en su conducta reflejar que deja todo a un lado para obedecer, servir y seguir a aquel a quien ha dicho que ha recibido al Verbo de vida. Y aunque esto parece una especie de trabalengua, mis hermanos,
mi confianza está en el Señor, de que podamos entender que recibir al Señor, escuche esto, implica mucho más que una simple oración. Recibir al Señor implica mucho más que una simple oración. Algunas personas creen que ya han recibido al Señor porque hicieron una oración en una campaña, en un culto, en un evento. Sin embargo, el concepto bíblico de recibir al Señor es mucho más que una oración repetida, que le dicen, diga después de mí, y usted repite algo. Eso no es recibir al Señor. Recibir al Señor implica que usted desatiende todas las demás cosas, todo lo que era primordial en su vida, para ahora encontrar a aquel que es la primordialidad, aquel que es el primero, aquel que tiene la mayor relevancia e importancia en su vida, que es Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué enseña Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo conozco a Cristo? ¿Cómo agrado a Cristo? ¿Cómo sirvo a Cristo? ¿Cómo sigo a Cristo? Y en esta búsqueda y en estos pasos de obediencia, entonces estamos recibiendo verdaderamente al Señor, no como las visitas que recibimos hoy. El día de hoy alguien va a su casa, usted le recibe y al cabo de un tiempo se va la persona. Recibir al Señor no implica esto, es mucho más. Es desatender absolutamente todo para atenderlo a Él, porque Él es digno. Yo, como estaba viviendo de esta manera, al recibir al Señor ya no voy a vivir de esa manera que vivía. Voy a vivir de la manera que el Señor, a quien he recibido, dice que viva. Yo, ¿cómo hablaba? No, yo soy así, pastor, yo hablo así. Ok, pero ¿has recibido al Señor en tu vida? Sí. ¿Por qué sigues hablando así? No sé. No, si lo he recibido, dejo de hablar como hablaba para hablar como Él dice que debo hablar. Es decir, ahora Él ocupa el centro de esa casa en la que se llega. Todos los oficios, todas las tareas, todo lo demás ocupa un segundo plano. Ahora todo tiene que ceñirse a Él. Todo gira en torno a Él. Como los planetas giran en torno a ¿qué? Al sol. Él es ese sol de justicia. Ahora todo gira en torno a Él y lo que le agrada a Él. Sin embargo, como si esto fuera poco, la siguiente frase en el versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La siguiente frase que veremos es: a los que creen en su nombre. Y quiero dejar algo supremamente claro. La expresión recibir al Señor y la siguiente frase, creer en su nombre, son sinónimos. No hay tal cosa como que yo recibí al Señor, pero no creo en su nombre. O no hay tal cosa como yo creo en el Señor, pero no le he recibido. No, son sinónimos. Creer en el Señor es recibir al Señor. Recibir al Señor es creer en Él. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Ahí capítulo 3. Versículo 18. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el Señor, hermanos, es recibirlo. Cuando Cristo, la luz del mundo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿qué implica? Que no creyeron en Él, que no le creyeron a Él, que Él afirmaba que venía de Dios, no le creyeron. Eso significa que no le recibieron. Cuando dicen no le recibieron, es porque no creyeron en lo que Él afirmaba ser. No creían que verdaderamente Él era quien afirmaba ser. Mire lo que dice en Colosenses, capítulo 2. La carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, porque ¿qué es recibir a Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo? Creer en Él. ¿Y qué significa creer en Él? Recibir a Cristo, es lo mismo. Colosenses, capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Los que son hijos de Dios porque han recibido al Señor Jesucristo.
Y en el otro texto en Juan decían que ellos no eran hijos de Dios porque no habían creído en el Señor Jesucristo, no habían creído que Él era hijo de Dios. Estamos viendo un qué, son sinónimos, es una manera de explicar o expresar una misma cosa. Recibir al Señor, los que han recibido al Señor son hijos del Señor. Los que han creído en el Señor son hijos del Señor, solo estos y nada más que estos. Entonces, ¿pero qué significa principalmente creer? ¿Acaso, pastor, creer en el Señor es creer de alguna forma de que Jesucristo existió hace más de 2000 años y anduvo por la tierra? ¿Esto entonces me hace salvo? ¿Creer que Él existió? No es el creer que nos salva. Si usted cree que Él existió y que caminó por estas tierras allá en Israel y sus alrededores, eso no le hace salvo. El texto dice, a los que creen en su nombre. Ahí cambia todo. No solamente a los que creen en su existencia, no. O yo creo en Dios, pastor, yo creo que Dios existe, así que sí, yo creo en Dios. No es esa creencia en Dios. Yo creo que esto no salió de la nada. Esto tuvo que surgir de alguien. Definitivamente Dios tuvo que crear las montañas, los peces, las aves, el ser humano. Eso tuvo que salir de algún lado. Yo creo en Dios de esa manera. No es en esa forma a la que se refiere creer en su nombre. Así que para ser hecho hijo de Dios debo recibirlo. Y recibirlo es creer en su nombre. ¿Pero qué es creer en su nombre? Bueno, primero, si está notando, creer en Cristo es reconocer todo lo que Él afirma de sí mismo. Una de las cosas por las cuales los judíos no le recibieron es porque no creyeron lo que Él afirmaba de Él mismo. Cuando Él les dijo antes de Abraham, yo soy, ¿qué hicieron? Quisieron apedrearlo. Hay varios yo soy, 7 particularmente en las Escrituras, donde claramente Cristo nos da esa referencia a aquella expresión que el Padre le dio a Moisés cuando lo iba a enviar a liberar al pueblo de Egipto. Dijo, cuando te pregunten quién te envió, dirás que me envió, yo soy el que soy. Y Cristo en este evangelio, y no vamos a buscarlo particularmente, pero hace afirmaciones como yo soy el pan de vida, y les explicaba a ellos que el maná que ellos comieron en el desierto volvería a producir hambre, pero Él era el pan de vida. Dijo Cristo, yo soy el pan de vida y no volverá a tener hambre el que coma de este pan. Cristo también dijo, yo soy la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Crees esto? Es este tipo de creencia la que nos lleva a la salvación. Creer lo que Cristo dijo. No creer que Cristo, pues yo creo que sí, Cristo existió. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Cristo hizo milagros. No, cuando dice creer en su nombre, el nombre apunta a su identidad, a quién es la persona, a sus atributos, a su personalidad, a sus características intrínsecas. Mucho tiempo atrás, ya no tanto hoy, pero antes sí, las personas procuraban un nombre para sus hijos que tuviese un significado que especial, importante. Si fuera bíblico, aún mucho mejor. Entonces, habían padres que le colocaban a su hijo Juan, que es regalo de Dios, o la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Otros le ponían Daniel, otros le ponían David, y cada nombre tenía un significado, como Isaí, siervo de Jehová, por ejemplo. Era maravilloso porque la intencionalidad del padre o madre al poner esto era que este nombre no solamente fuera algo que identificara al niño al llamarlo, sino que se tomara vida en él, que fuera real en su interior. Bueno, y aunque esto no sucede en la actualidad, y es una buena intención, y los puritanos hacían esto con sus hijos, ellos le colocaban nombres bíblicos y nada más que nombres de la Biblia a sus hijos, con el propósito de que, en su deseo de que el Señor hiciera real esos nombres y su significado en la vida de ellos. Aunque esto no sucede con muchos hermanos, con Dios sí sucede así. El nombre del Señor implica lo que Él es. Dios es santo, santo, santo. No solamente son sus atributos, esa es su característica, esa es su esencia, esa es su personalidad.
Cuando entonces dice a los que creen en su nombre, no solamente está diciendo a lo que Él enseñara o lo que Él hiciera, sino lo que Él afirmaba que era, que es. Él es el Dios eterno, Él es el Verbo encarnado, Él es el unigénito del Padre, Él es la luz del mundo, Él es la verdad. Pastor, yo sé que Él es la verdad. Bueno, pongámoslo a prueba. ¿Cómo sabemos que creemos que Él es la verdad? Porque todo lo que no esté fundamentado en lo que Cristo dijo, nosotros también lo consideramos mentira. Hay personas al día de hoy que todavía siguen creyendo que no importa todas las religiones, al final todos tienen un poco de verdad. Cristo dijo lo contrario. Él dijo, yo soy la verdad. Esto significa automáticamente que todo fuera de Él, ¿qué? No es verdad, no es sólido. Él excluye las demás. Él dice, yo soy la verdad. La gente dice, todos los caminos al final llevan a Roma, todos los caminos llevan para Dios. Él dijo, yo soy el camino. Es decir, fuera de mí no hay otro camino. Por eso a los judíos no les agradó. ¿Cómo? Nosotros tenemos pacto. No. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si ustedes no creen en mí, no van al Padre. Y eso les chocaba. ¿Cómo no vamos a ir al Padre? Por usted. Pero ¿usted quién es? Usted no tiene ni 40 años. Yo soy antes de Abraham. ¿Tú estás diciendo que has existido antes? Tú estás loco. Eran las afirmaciones que hacían. En el día de hoy tenemos esta misma lucha. Muchas personas dicen, cree en el Señor, pero tú le preguntas, ok, ¿qué crees del Señor? Ay, no sé. Creer en el Señor implica conocerlo, implica saber quién es Él, su característica, su esencia, sus atributos, su personalidad. ¿Qué más implica? Primero, reconocer lo que Él afirma de sí mismo. Segundo, creer en el Señor implica depositar toda la confianza en Él. ¿Han visto estas escenas en las que las personas van en un avión y el avión se dirige al precipicio, fallan los motores, empieza a haber un colapso, empieza a haber un desespero y las personas empiezan a pasarle a usted un paracaídas? Y le dicen, cuando ya nos avise el capitán, usted ha de lanzarse, tirar de esta cuerda, mire la cuerda de esta, y confiar de que eso abra el paracaídas y usted ¿qué? Se salve. Cuando la persona se lanza al vacío, porque el avión va a chocar, ¿no sería absurdo que usted empezara a ver a su lado mientras están todos cayendo, algunos tratando de aletear como aves para ver si logran volar? Esto sería una absurdez. Esto sería una locura. ¿Qué tienen que hacer? Tirar de aquella pita para que se abra el paracaídas. Cuando usted ve una silla y usted dice, tiene un material, verdaderamente está fabricado, está hecho para que uno se siente y soporte el peso mío. El color es interesante, el material es así. Usted puede saber mucho de la silla. Pero ¿cómo usted la prueba? Cuando usted se sienta en ella. Y usted confía de que ¿qué? De que no se va a caer. Aunque estas analogías son muy pobres para describir nuestra confianza en el Señor, implica de que no confiamos en absolutamente nada más, sino solamente en lo que Él hizo por nosotros. Solamente en eso. No en cuanto podamos hacer, no en cuanto podamos esforzar, en lo que Él hizo por nosotros. Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 6. Es una total confianza, una fe absoluta en el Señor. Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Estas afirmaciones, hermanos, nos invitan a depositar toda nuestra confianza en el Señor. El que ve al Hijo y cree en Él. No basta entonces con saber del Hijo, no basta con tener algunos conceptos del cristianismo y algunas doctrinas establecidas en nuestra mente. No. Tengo que creer en el Hijo. Debo confiar en Él como aquel que deposita su confianza en el paracaídas y sabe que no va a sobrevivir a menos de que confíe en ese paracaídas al tirar de esa cuerda.
No confía en que va a caer, va a tratar de dirigir su cuerpo y el impulso, haciendo un cálculo del viento hacia donde a ver si encuentra un lago o un gran mar al cual caer. No, él dice, no tengo otra opción. Para poder ser salvo solamente debo tirar de la cuerda y debo confiar que eso abra. De la misma forma, alguien que cree en Cristo debe saber que su confianza está no en sí mismo ni en sus esfuerzos, sino en lo que Cristo hizo por él. Creer es suficiente, mis hermanos. No creer que existió, creer que lo que hizo satisfizo las demandas de Dios, pagó nuestros pecados y la deuda que nos era contraria, el acta que nos señalaba y estaba clavado en nuestra contra, fue clavada en la cruz y fue Él castigado y molido por nuestros pecados y en nuestro lugar sustituyéndonos. Creer esto nos salva. Esto es lo que debemos hacer. Puede ser que usted se haya encontrado mucho tiempo asistiendo a las iglesias y nunca haya entendido qué es realmente o cómo se puede ser salvo, cómo se puede ser hijo de Dios. Creyendo en Él. Creyendo en Él implica entonces reconocer quién es Él. Segundo, confiar plenamente en lo que Él hizo. Y tercero, demostrar una obediencia y sujeción incondicional a Él. No solamente son esos dos. Este tercero hace parte de lo que conglomera creer en el Señor Jesucristo. Demostrar una obediencia y sujeción incondicional a Él. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer su palabra implica realmente que hemos recibido, que hemos creído en el Señor. Ahora bien, dado que creer en Jesús significa confiar verdaderamente todo lo que la Biblia dice de Él, usted debe preguntarse, ¿realmente cree que Jesús es Dios hecho carne? ¿Realmente cree que Jesús murió para pagar el castigo de sus pecados? ¿Cree usted realmente que el sacrificio de Jesús, el Dios encarnado, es el único pago suficiente por sus pecados? ¿Confía que solo por la muerte de Cristo ha sido cancelada y pagada totalmente su deuda por el pecado? ¿Realmente depende usted y confía en que la resurrección de Cristo es su única garantía para que usted también sea levantado a la vida eterna después de morir? Si es así, entonces usted cree en Jesús. Pero si usted confía en que usted ayuna mucho, si usted confía en que usted es una mujer de oración, si usted confía en que usted es un erudito en cuanto a las doctrinas históricas, si usted confía en que usted, yo mismo me alejo del pecado, yo me abstengo de esto, entonces usted no está confiando en el Señor, no lo ha recibido, no cree en Él. Usted cree en usted. Usted cree que usted puede por sus méritos sobrevivir, salvarse, y que lo que el Señor hizo es inútil, no es suficiente. Ahora, mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El texto en Juan dice, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? El nombre de Jesús. ¿Y qué dice acá Pedro cuando hace esta predicación? En ningún otro hay salvación, sino en cuál, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El nombre de Jesús. Cristo mismo, nuestro Señor, afirma y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús, en Jesús de Nazaret, ese que es Dios, ese que es hombre y verdaderamente Dios. ¿Qué implica? Entonces que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación, creer en Él. Y ese es el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio, que es que conociendo al Señor, creamos en Él y seamos salvos y le demos la vida eterna. Solamente hay dos caminos en la vida, llamémoslo así, religiosa. El camino ancho de las obras
de los esfuerzos, de los méritos de los hombres, de los seres humanos, que conduce a la muerte, y el camino estrecho o angosto de la fe en Jesús, y solo en Jesús, y nada más que en Jesús, que conduce a la vida eterna. El Señor no va a compartir su gloria con nadie, de Él es la salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe. El mundo no le reconoció, el mundo no le recibió. Ellos esperan por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, por su propia capacidad, intelectualidad y su herencia de un linaje, ser hechos hijos de Dios. Y la Escritura dice, no, solo aquellos que le reciben, solo aquellos que creen en su santísimo y omnipotente nombre, solo ellos son hechos hijos de Dios. Sin embargo, vayamos por favor nuevamente a Juan capítulo 1. Hay una tercera frase en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta expresión, les dio potestad en el griego, implica les dio un derecho, les ha dado, les confirió un privilegio. No es que pueda ser exigido como si el ser humano le pertenece tal cosa, sino que es un obsequio, un don, un regalo. El texto dice, les dio. Ha sido otorgado por gracia, ha sido un regalo de Dios, un privilegio que Dios otorga a la persona para que pertenezca a la familia de Dios. Mire el nivel de importancia. ¿Cómo así? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno es niño, uno muchas veces viendo las películas de estos niños multimillonarios y cómo sus padres tienen mansiones, ay, cómo yo hubiese querido ser hijo de tal persona, o hijo del presidente, o del rey de por allá, o de la reina de aquella de aquí. Y el Señor nos ha concedido algo superior a eso, hermanos. Dice, aquellos que le han recibido, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad, un derecho, se les concede un poder, ¿no? Esta expresión no está diciendo que se le ha dado una facultad para que esa persona ejerza en sí misma la fuerza de ser hecho hijo de Dios. No, no, no. Se les ha obsequiado un regalo. No hay nada en esa persona. Esa persona no puede ser por su propia fuerza hija de Dios. Se les ha dado un obsequio, un regalo. Ahora, los judíos tienen un problema con esta verdad. Ellos afirman que son hijos de Dios porque son descendientes de Abraham y punto. Pero aquí en adelante, en esta, si se puede decir, nueva dispensación, en esta dispensación de la gracia, en este momento en el que el pacto de gracia vislumbra completamente con todo su esplendor, nos muestra el Señor de que no es por sangre. Eso dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué estamos viendo entonces? Que ahora, para ser hijos de Dios, dice el texto, debo recibir a Cristo, debo creer en Cristo, y se me da a mí un regalo. Ahora puedo ser hecho hijo de Dios. Y antes de avanzar, quiero que veamos el doble significado de esta expresión. Vayamos por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 26, porque usted debe entender el texto de la frase que utilizó Juan en el griego y las frases que se utilizan en las otras partes del Nuevo Testamento. Escuche esto, Gálatas 3, 26, dice Pablo, pues todos sois hijos de Dios, y da la razón, por la fe en Cristo Jesús. Ya lo hemos expuesto, está claro, para ser hijo de Dios debo creer en Jesús, debo recibir al Señor. No es porque nací dentro de la iglesia, no es porque me criaron en el Evangelio, no es porque me casé en la iglesia, no es porque mi papá es cristiano, es porque creo en Jesús, he recibido al Señor. Sin embargo, mire lo que dice esta expresión de todos sois hijos de Dios. La palabra hijos viene de la expresión griega juíos, aunque es un poco difícil de explicar. Juíos implica
hijos, escuche, por adopción. Hijos por adopción. Miren lo que dice el capítulo 4 de Gálatas, una página más adelante. Versículo 5, Gálatas 4, 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin, escuche esto, de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, la expresión judíos, que es la que utiliza Pablo y las demás partes del Nuevo Testamento para hablar de que somos hijos de Dios por adopción. Por supuesto, todo esto es únicamente por la fe en Jesús. ¿Y qué tiene eso de diferente a lo que Juan dijo? Juan no utilizó la expresión judíos. Juan utilizó un griego llamado teknon. Teknon, que significa hijos, dice producido. Es decir, Juan utilizó la expresión que nosotros utilizamos coloquialmente, la imagen de un parto, en la que una madre está, por así decirlo, produciendo al hijo. De alguna manera ella está generando al hijo. Y cuando Juan entonces utiliza en aquel texto, les dio potestad de ser hechos hijos, teknon, está hablando y diciendo en el sentido de que estas personas están siendo engendradas por Dios, producidas por Dios. Es decir, la vida de Dios está siendo implantada en estas personas. No solamente son hijos por adopción, sino que aparte la vida eterna, la vida divina, la vida del Señor está siendo implantada en ellos. Y esto era maravilloso y es una expresión que generaba controversia en aquel tiempo, porque los griegos, ellos en su filosofía buscaban de alguna manera si tenían ascendencia de los dioses. Su pensamiento siempre era buscar a un tal Hércules, ¿no? A un tal Aquiles, que era hijo del hijo del hijo de un dios. Ellos buscaban mucho esto. Pero los judíos entendían que recibían esta herencia de ser hijos por la sangre, por Abraham, por ser descendientes de Abraham. Y ahora el texto destruye esos argumentos y dice, no es así. Somos hijos porque somos adoptados por el Padre. Esto implica una cosa, primero, que los niños no nacen siendo hijos de Dios. Repito, que seamos adoptados significa que los hijos no nacen siendo hijos de Dios. Hay personas que tienen esta expresión muy bonita. No, yo soy cristiano, yo nací en el Evangelio. Eso no es bíblico. Pastor, pero yo he leído en la Escritura que el Señor lo ha escogido uno desde el vientre de su madre, por supuesto. Entonces yo nací en el... Pablo dice que él fue separado desde el vientre de su madre. ¿Y Pablo era hijo de Dios desde siempre? No. Él tuvo que tener un encuentro con Cristo, recibir a Cristo creyendo en Él. Luego empezó a proclamar el Evangelio y todo lo que ya sabemos. Pero Pablo afirma que era separado desde el vientre de su madre, pero no que nació en el cristianismo, en el Evangelio. Muchos, por ignorancia, dicen, no, él es cristiano desde cuna. ¿Han escuchado esa expresión? Esa persona es cristiana desde cuna. ¿Desde qué niño? Porque los padres son cristianos desde cuna. No, porque entonces no sería adoptado. Ya nació siendo hijo de Dios y no hay nadie que haya hecho eso. Solo el verdadero y unigénito hijo de Dios. Todos nosotros éramos hijos de ira. Muy diferente. Y la Biblia dice lo mismo que los demás. Efesios 2 enseña eso. Entonces, ¿cuándo pasamos a ser adoptados? En el mismo instante en que la vida del Señor es infundada en nosotros, somos engendrados por el Padre al creer en el Hijo. De la misma manera somos automáticamente adoptados. Así que es una especie somos hijos doblemente o de doble connotación, por adopción y por engendramiento o por ser producidos por este Padre. Así como una madre que engendra, que da a luz a su hijo, de esta misma raíz de la palabra engendrar viene la palabra teknon. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por si esto fuera poco, el texto que utiliza Juan es de doble connotación en cuanto a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aunque la expresión dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hablando de instantáneamente, es decir, el que cree en Jesús, el que recibe automática, instantáneamente es hecho hijo de Dios. Sin embargo, la frase dice potestad de ser hechos hijos de Dios, hablando en una víspera futura, una proyección futura.
Mire lo que enseña Primera de Juan, para tratar de entender mejor esto. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Estamos hablando acerca de que, por supuesto, aquel que recibe a Cristo, aquel que cree en su nombre, es hecho automáticamente hijo de Dios, adoptado y engendrado. Eso es algo maravilloso, no se logra entender completamente. La vida divina y celestial que ha sido sembrada y depositada en esa persona será revelada a plenitud después, aunque ya es hijo. Pero no es que llegará a ser más hijo, pero se llegará a ser más como el hijo. Miren lo que dice 1 de Juan 3, versículo 2. Escuche atentamente esto. Amados, ahora, ¿qué dice? Somos hijos de Dios, tiempo presente, ya somos hijos de Dios. Pero luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces vemos que la semilla, la vida divina celestial que ha sido implantada, sembrada, depositada en los hijos de Dios, será completamente revelada a total plenitud hasta que Cristo venga por segunda vez. Sí, ya es hijo de Dios, ya es parte de la familia de nuestro Señor, pero será hecho hijo de Dios en un sentido a plenitud, en un sentido futuro. Y es interesante que él utilice esto, porque de allí que los otros textos empiezan a cobrar forma. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo o del fin, o cuando Él vuelva. Todos esos otros textos entonces tienen sentido en esa expresión de Juan cuando dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, automáticamente, pero progresivamente hasta que el Señor vuelva. Gloria al Señor por su palabra. Miren lo que dice en 2 de Corintios. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ojo aquí, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está hablando de que sí, ya somos hijos de Dios, pero aún así no se ha revelado lo que se ha de revelar. De ahí que Pablo dice que lo que más desea la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Como si ya. No. La verdadera manifestación, cuando nosotros seamos tal cual Él es. Eso no logramos comprenderlo, pero lo creemos porque su palabra lo afirma. ¿Cómo seremos? El Señor sabrá. Pero podemos decir que seremos, según la Biblia, tal cual Él es. Entonces todavía no somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, pero seremos completamente, a plenitud se revelará. Hermanos, ¿acaso no estamos todavía luchando con el pecado? ¿Acaso todavía no luchamos con la carne? ¿Acaso todavía no estamos en lucha contra la tentación? Pero en aquel momento seremos despojados de la carne, seremos despojados del pecado, seremos despojados de todas estas luchas cotidianas y seremos tal cual Él es. Gloria al Señor. Proseguimos entonces al segundo versículo, Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales dice, estos que son hijos de Dios, estos que le han recibido, estos que creen en su nombre, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino de Dios. Esto es una nueva naturaleza, esta es una nueva vida, es la vida divina, la vida celestial implantada. Han sido engendrados, han sido adoptados, eso es otra vida. ¿Y esto qué implica? Es un nuevo ser, tiene nuevos gustos, tiene nuevos apetitos, tiene nuevas necesidades, tiene nuevos anhelos, tiene nuevos afectos, nuevos deseos, nuevecito, todo nuevo. Es maravilloso. Cuando leíamos al inicio, veíamos la conversación de Cristo con Nicodemo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tienes que nacer de nuevo. Es una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas ya pasaron, y ahora todas son hechas nuevas, nuevo. Entonces, para llegar a ser esa nueva naturaleza, ese hijo de Dios,
¿Cómo se llega a ser ese hijo de Dios? Juan dice 3 cosas en negativa, en la que no se llega a ser hijo de Dios, y una afirmativa o positiva, en la que sí y solamente sí, por esa única razón, somos hechos hijos de Dios. Primero, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. Hay 3 formas en las que inicia Juan explicando en las que como creyentes no somos hechos hijos de Dios. No llegamos a ser creyentes por las siguientes 3 razones. Primero, no de sangre. ¿Qué significa esto? Es decir, nada tiene que ver si somos descendientes o tenemos parentesco con Abraham, con Isaac o con Jacob. No importa si pertenecemos a una de las 12 tribus, que al final una se dividió en 2 y parece que eran como 13 tribus. No importa. No importa si de pronto en mi familia ha existido gente cristiana. Toda la vida mi familia es cristiana. Yo también soy cristiano. ¿Y por qué? Porque toda mi familia es cristiana. Así que como ellos son cristianos, pues yo también soy cristiano, porque por el hecho de, o como digamos que a nivel, me viene a la mente aquel tiempo con Constantino, en que él nacionalizó, instituyó como la religión nacional o mundial, la religión cristiana. Entonces, no, yo soy cristiano. ¿Y por qué? Porque en Colombia es un país cristiano. Así que como yo nací en Colombia, pues eso me hace. No, mis hermanos. El texto dice, primero, no es por sangre. Pastor, yo soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque no, yo me voy a salvar. Yo estoy seguro que me voy a salvar. ¿Verdad? ¿Por qué? Mi mamá es una señora de oración. Mi mamá es una señora de vigilia. Mi mamá es una señora de poder, de fuego, ¿no? De victoria. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues yo no. El Señor no va a dejar que el hijo de mi mamá se pierda. Algunas personas piensan así, ¿no? Que de alguna forma, por las personas piadosas y cristianas de su hogar, entonces eso significa que ellos también recibirán, se traspasará la gracia que sus padres o ancestros recibieron y se traspasará a ellos. No, mis hermanos, no es así. Y los niños aquí deben entenderlo. No porque mamá o papá sea cristiana significa que usted lo es. No porque mamá o papá sea hijo de Dios significa que usted lo es. No, la Biblia dice que no. La salvación no se transmite, escuche esto, por haber nacido de padres cristianos. La salvación no se transmite por medio de la sangre, no es sanguíneo. Segundo, el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es de la voluntad de carne, mis hermanos. ¿Y esto qué implica? En otras palabras, uno no tiene, escuche esto, en su propia carne el poder de producir el nuevo nacimiento. ¿Qué persona que vino a nacer al mundo produjo él mismo su nacimiento? Ninguno. Ninguna persona produjo su propio nacimiento físicamente hablando. De la misma forma, espiritualmente, ninguno de nosotros tiene en sí mismo la facultad, capacidad, fuerza o poder para hacerse nacer a sí mismo. Es imposible. Segundo, porque la Biblia dice, Juan 3:6, vayamos allá, Juan 3:6, no es de voluntad de carne, dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Así que es imposible que el que de voluntad de la carne, en su propia carne pueda nacer de nuevo, pueda ser hecho hijo de Dios. No puede. Es imposible. No puede. Uno no puede ser salvo, no puede nacer de nuevo por medio de sus esfuerzos. Vayamos por favor a Tito, capítulo 3. Este verso es muy diciente. Tito, capítulo 3. Aquí nos va a hablar de la regeneración, del nuevo nacimiento. Versículo 5, Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No puede ser una persona salva, no puede ser hecho hijo de Dios, no puede nacer de nuevo. ¿Cómo? Por voluntad de carne, por sus buenas obras. Porque esta persona siempre está tratando de hacer méritos para salvarse. No. Pastor, ¿acaso uno no debería estar dispuesto a ser salvo? Sí.
siempre. Pero saber que uno mismo no se puede autosalvar. Uno mismo no puede, no importa cuánto sea nuestro esfuerzo, no es suficiente para salvarnos a nosotros mismos. No es voluntad de sangre, no es por sangre, no es por voluntad de carne. Y tercero, dice el texto en Juan, ni voluntad de varón. Ni voluntad de varón. ¿Qué implica esto? Ningún hombre puede salvar a otro. Ningún padre puede salvar a su hijo. Ningún hijo puede salvar a su padre. Ninguna madre a su hija. Ningún pastor a los oyentes. Un predicador puede sentir grandes deseos y mucho afecto para que alguien nazca de nuevo, pero esto no lo va a hacer nacer de nuevo. Uno como predicador o como ministro, por más ordenado que esté, no podemos conferir la gracia a otra persona, porque ni siquiera nosotros mismos nos hemos conferido esa gracia de salvación, sino que se nos ha dado. El texto dice, les ha dado. Alguien lo ha dado. ¿Quién lo dio? Nosotros mismos. No. Los que creyeron en Él, ellos mismos se dieron la potestad de ser hechos. No, alguien les ha dado. Dios el Padre, Cristo el Hijo, el Espíritu Santo les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ningún hombre puede regenerar a otro hombre. Ningún hombre puede regenerar el corazón de alguien que está perdido en pecado. Entonces, ¿cómo es que tiene lugar este nuevo nacimiento? ¿Cómo es que alguien llega a recibir a Cristo? Los que recibieron a Cristo, ok, ellos son hechos hijos de Dios, ok, ¿y cómo reciben a Cristo? ¿Cómo pasan a ser hechos hijos de Dios? ¿Quién genera esto en ellos? Juan termina diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hay ninguna jactancia personal y humana. La salvación es del Señor. Es Dios, hermanos, entonces el que nos salva. Mire lo que dice, por favor, y vaya conmigo. Usted debe tener estos textos atesorados en su vida para que crezca en humildad y sepa que fue el Señor que le salvó. Santiago, capítulo 1. Es el Señor el que nos hizo nacer. Es el Señor el que nos ha dado una nueva vida. Es el Señor y solo el Señor y nada más que el Señor quien nos ha hecho ser hijos de Él. Santiago 1, versículo 18. Santiago 1:18 dice, Él, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer. Ojo lo que está diciendo. Nos hizo nacer. Qué maravilloso, hermano. Fue Él el que nos engendró, nos hizo nacer. ¿Y cómo lo hizo? Por la palabra de verdad, por la predicación del Evangelio, por la proclamación de las Santas Escrituras. Pero Él nos hizo nacer. Fue el Señor el que produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Juan Carlos Rail comenta lo siguiente, escuche esto. Los creyentes llegaron a ser salvos, nacieron de nuevo, solo y completamente por la gracia de Dios. Es a la pura gracia de Dios que previene, que llama, que convierte, que renueva y que santifica, a la que los creyentes deben su nuevo nacimiento. Es lo que la Escritura enseña en Efesios 2. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. 2:8. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo, un obsequio de Dios. Es Dios el que nos ha regalado el don de creer en Él, la facultad de creer en Él. Nosotros mismos no podíamos. Fue Él que quiso, y aquí Santiago dice, de su voluntad, lo que dice en Efesios, según el puro afecto de su voluntad, por el beneplácito de su plan soberano, a Él le plació hacernos nacer de nuevo. Entonces, hay que tener cuidado con ser esa clase de creyente que se jacta en sus antepasados. Es que yo vengo de una familia de creyentes, de cristianos, de predicadores, damos gloria a Dios por eso. Qué bonito sería. Sin embargo, nosotros no podemos gloriarnos ni jactarnos en los antepasados físicos, ni en nuestra raza, ni en nuestro color de piel, ni en nuestra nacionalidad. Hemos de gloriarnos en Cristo y solamente en Cristo y nada más que en Cristo. Porque es por Él, en Él y para Él que todos nosotros existimos y hemos sido hechos sus hijos.
Así que no depende de una causa física, no depende de un parentesco biológico. El nuevo nacimiento no se debe por buenas obras o por esfuerzos humanos, sino que nacen, dice el texto, nos hizo nacer. Wow, mis hermanos, nos hizo nacer de Él, por su gracia. Conclusión y aplicaciones finales. Primero, hemos entonces visto y aprendido que aquellos que creen en Cristo, aquellos que le reciben y le siguen, son hechos hijos de Dios. Esto implica un cambio profundo. Esto implica que estos creyentes ahora tienen un nuevo nacimiento, tienen una nueva naturaleza, tienen una nueva perspectiva de la vida, tienen una nueva perspectiva de la eternidad, tienen nuevos deseos. Antes aborrecían las cosas de Dios, ahora tienen deseos afectuosos, favorables a las cosas de Dios. Antes aborrecían las oraciones, los cánticos, los himnos, el congregarse, el separarse del mundo para estar a solas en una iglesia, encerrado haciendo ¿qué? Ahora dicen, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo estar yo en el mundo? Está contando el día lunes, está esperando ansiosamente cuándo va a ser el día del Señor, cuándo va a ser domingo. No porque hay la final de la Copa América o una copa de algún deporte. No, porque dice, porque ese es el día en el que me congrego con mis hermanos, en el que adoramos juntos a Dios, en el que escucho la palabra y soy conformado a la imagen de mi Salvador. Antes no pensaba así, ahora tiene nuevos sueños, nuevos anhelos. ¿Cómo logro yo traer más gloria al Señor? No cómo hago mi nombre más famoso, ni cómo hago mi nombre más conocido, cómo hago que todos me aclamen, cómo hago que mi popularidad avance. No. ¿Cómo hago que Él sea más conocido? ¿Cómo puedo ser más como Juan? Más de Él, menos de mí. ¿Cómo puedo hacer más como Juan? Testificar más de Él y que sepan más de Él por mi vida, por mis palabras, por mi conducta y menos de mí. Tiene nuevos afectos, nuevos sueños. Antes soñaba riquezas, adquirir posesiones, enriquecerse. Ahora dice, no, todo lo que tengo, yo soy un mayordomo. Yo lo que el Señor me dé es para bendecir a los demás, para bendecir su obra y que su evangelio siga creciendo. Esta persona tiene ahora un nuevo patrón de vida, una nueva norma que seguir. Antes, no, lo que la cultura dicte, lo que mis padres dijeron, lo que los ancestros, lo que la moda. Ahora dice, lo que Cristo mi Salvador dice que haga, es lo que debo hacer. Y cuando no lo consigo, me lamento, me quebranto, lloro, me arrepiento y nuevamente me levanta el Señor y continúo esforzándome porque ahora soy hecho hijo de Él. Hemos visto entonces que ser esta nueva criatura tiene una nueva voluntad, tiene nuevos sueños, nueva perspectiva. Ahora la pregunta es, ¿has recibido a Cristo? ¿Esto que he descrito lo has sentido? ¿Has experimentado este cambio en tu vida? A medida que has estado asistiendo a la congregación, Iglesia Bíblica Palabra Fiel, has estado escuchando la exposición de la palabra domingo tras domingo, sermones expositivos, sermones temáticos, sermones de todo tipo, en la radio, en la televisión, en la prensa, en las redes sociales. Y ha habido un cambio en ti. Hay ahora un afecto por las cosas espirituales. Ahora hay un hambre. ¿Qué tiene un niño cuando nace? Hambre. Y quiere solamente que esa lechita de la mamá. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos ser como esos niños que desean la leche espiritual, que no adulterada, tienen hambre. Antes no. Si usted es un cristiano que no tiene hambre por leer la Biblia, pasa el día, no leyó la Biblia, no me da frío, no me da calor, no siento nada. No oró, no siento, nada. Debe cuestionarse, debe analizarse, porque alguien que ha nacido de Dios, los nacidos de Dios empiezan a tener hambre. ¿Y hambre por qué? Por la comida celestial, por la palabra. Quieren orar, porque es el medio que se comunican con su Padre. ¿Qué es lo que quiere un niño? Comunicarse. Es lo que más quiere un niño, por eso su esfuerzo y por eso termina hablando. Se esfuerzan en comunicarse con su padre, con su madre. De la misma manera nosotros que estamos en Cristo deseamos comunicarnos. Entonces pregunto nuevamente, ¿has creído en Cristo? Hermano, ¿has recibido a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente hay nuevos afectos en ti? ¿Hay nuevos afectos en ti hacia Dios? ¿Tienes nuevos deseos en ti por Dios? ¿Ha cambiado esa voluntad tuya al mal, inclinada constantemente, y ahora se inclina constantemente a agradar al Padre? Y si es así, es tu deber, hermano, de que ese amor, esa hambre por Dios y obediencia a su palabra y hacia su voluntad siga creciendo día a día. Segunda conclusión.
También hemos visto y aprendido que aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son salvos, aquellos que han nacido de nuevo, que han creído en Cristo, lo son únicamente por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios y no por sus méritos, no por sus esfuerzos, no por sus obras, no por sus logros, no por sus títulos, no por sus propiedades, solamente por la gracia de Dios y nada más que por la gracia de Dios. No soy salvo entonces por la sangre, no soy salvo por voluntad de varón o voluntad de carne, porque un pastor una vez me dijo, eres salvo. ¿Hiciste esta oración conmigo de 3 minutos? Sí, pastor, ya eres salvo. No, ya entendimos que entonces no es por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Fue por la gracia de Dios, porque a Él le plació, para su propia gloria, para la alabanza de su santo y divino nombre. Ahora, si he experimentado esto, soy consciente del pecado en el cual estaba en esclavitud, soy consciente del castigo que merecía y que por la gracia de Dios y solamente la gracia de Dios, creyendo en Jesús, ya no recibiré el castigo de mis pecados, sino que Cristo los recibió. Ya no seré condenado en el infierno, sino que Cristo recibió mi condenación. Ya no recibiré la ira de Dios justa por mi maldad, sino que Cristo recibió la ira de Dios por mi maldad. Y solamente por Cristo, y nada más que por Cristo, ahora soy salvo. Soy consciente de esto, manifestándolo en agradecimiento. Realmente agradezco, bendigo, glorifico a Dios por haberme hecho su hijo. ¿Sabe? Siempre analizo esta analogía de una niña en el colegio, que todos los niños se burlaban de ella. Entonces los niños del colegio se burlaban y le decían, tú eres adoptada, tus padres tuvieron que escogerte, tú no eres hija propia de verdad, burlándose de esta niña. Y una vez la niña fue y habló con ellos, con todos, reunidos sus burlones, y les dijo, ¿saben? Ustedes tienen razón. A diferencia de ustedes, mis padres no me tuvieron ellos naturalmente. ¿Sabe algo? Pero eso hace que aún me sienta mejor, porque entre tantos niños que había aquel lugar en donde mis padres fueron, de entre tantas niñas y niños que existían allí, ellos me vieron a mí y me escogieron. Así debe sentirse el cristiano, decir, ¿qué? Yo he sido adoptado por el Padre. De entre tanta gente, entre tanta multitud, el Señor dijo, usted es mío, usted es mi Padre, pero soy indigno, no tengo cómo vivir para su gloria. No importa, usted es mío, y enviaré a mi Hijo para pagar por tus pecados, porque usted es mío. Señor, pero ¿qué he hecho para merecer? Nada, esa es mi voluntad, ese es mi plan. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Gloria al Señor, hermanos. Pensemos en esto siempre y digamos, estoy viviendo de una forma que valora esa gracia que Dios tuvo conmigo al salvarme. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que me esfuerzo más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Realmente estoy valorando esa gracia? ¿Estoy valorando que pasé de muerte a vida? Si físicamente una persona pasara de muerte a vida, esa persona preguntaría, ¿quién me hizo pasar de muerte a vida? Le debo enteramente mi servicio a esa persona, lo que esa persona pida de mí se lo doy. De la misma forma, Dios nos hizo pasar de muerte a vida por gracia. Debemos entonces mostrarnos en un absoluto servicio y reconocimiento a ese buen Dios y Salvador. Oramos, hermanos, oremos.